continuamos con la siguiente. Entonces ahorita ya estamos empezando, ya estamos en caliente, ya estamos entrando en lo chido, en lo bueno, en lo que más nos interesa, acerca de cómo podemos ganar dinero al invertir con fondos de indexados y ETFs. Son fondos de inversión de gestión pasiva, que quiere decir que están automatizados. Estos fondos están automatizados por algoritmos, por máquinas. Quiere decir que replican o siguen índices bursátiles que recogen rankings de empresas ordenadas por su valor. Pero ¿qué chingados es un índice bursátil? Un índice bursátil o stock index, imagina que fuera un resumen que muestra cómo está funcionando un grupo de acciones, o es como un termómetro que te da una idea de si el mercado en general está subiendo o está bajando. ¿Okay? Existen diferentes índices, como por ejemplo índices de 500 empresas más grandes de Estados Unidos, índices de China, de Alemania, de Japón, e incluso existen índices del mundo entero que replican las empresas, la productividad de las empresas de cada país, y las recopilan como si fuese un índice mundial. También hay índices que permiten invertir en sectores bastante específicos, como lo puede ser en REITs o bienes raíces, mercados como la IA, como biotecnología, sobre el espacio. En lugar de buscar la aguja, como es el caso de las acciones individuales, vamos a comprar el pajar en un fondo indexado o un ETF. Entonces, los fondos indexados adecuados crecen de media aproximadamente del 7% anual, 7-8% anual, ¿ok? Además de que no requieren de gestión activa, porque el algoritmo reequilibra cuando hay una empresa que está bajando su capitalización de mercado o sale del market cap de esas 503 empresas, por ejemplo, y que siempre se estará reequilibrando tu inversión, ya que si en dado caso esta 500 empresas, esta última empresa o 503 empresas que en realidad son, lo que hace el algoritmo es reemplazar la empresa 504. Además, tiene grandes beneficios, por lo que crecen a pesar de guerras mundiales, crecen a pesar de pandemias, a pesar de burbujas financieras o crisis financieras. Y lo genial de todo esto es que no dependemos de un solo sector, y existen riesgos si en dado caso se considera con un horizonte temporal demasiado corto. Por lo que estamos comentando ahorita, si en dado caso llegas a invertir en un fondo indexado y se empieza un periodo de depresión o un periodo un periodo de inflación, por ejemplo, en el cual la volatilidad del mercado se encuentra inestable, te encuentras en un mercado bajista, si inviertes y tu estrategia, tu objetivo es a corto plazo, es muy probable que pierdas o salgas de tu operativa, de tu inversión en negativo. Porque son fondos indexados, es decir, que hay en estos fondos hay acciones, y las acciones son volátiles. Entonces, y el último riesgo de un fondo indexado es que si llega a colapsar la economía mundial o la economía de un país, pues si sucediera este suceso en particular, pues lo último que estaríamos preocupados no sería por nuestras inversiones, sino por mantener la cordura, mantener nuestra supervivencia pues, en el mundo, en la situación en que nos encontremos, porque sería un caos total. Entonces, para aclarar mucho más la diferencia entre un fondo de gestión activa y un fondo de gestión pasiva, aquí te he colocado una diferencia muy clara para que entendamos el rendimiento que tienen y comparado con las diferencias de cada uno. Entonces, en la parte derecha podrás notar una gráfica o una comparativa entre un fondo de inversión activa a un fondo de inversión pasiva o un fondo indexado. La diferencia del S&P 500, que son las 500 empresas indexadas de mayor capitalización en Estados Unidos, han tenido un resultado, un rendimiento brutal y exponencial. Pero como podrás ver, la gráfica es muy clara. Podremos notar que hay mucha volatilidad con respecto a lo que es un fondo de inversión de gestión pasiva, de gestión activa, perdón. Las diferencias que se destacan entre un hedge fund y un fondo indexado serían que en el fondo de gestión pasiva, aquí se trata de especular qué empresas van a crecer y cuáles no. Es un profesional que se encarga de seleccionar una lista de empresas estudiadas, analizadas con diferentes métricas, etcétera. A diferencia que un fondo de gestión pasiva, que en esta lo que hace es reflejar
el ranking de empresas del índice. Dice también que un fondo de gestión activa existen muchos gestores con altos salarios, por lo que las altas comisiones varían de un 2% a un anual, que ahorita lo puedes considerar muy poco, pero a la larga, un periodo largo de tiempo con una masa crítica bastante considerable. Un fondo de gestión pasiva es que no necesitas de gestores, es decir, con un algoritmo lo está evaluando, está siguiendo el ranking y que está rebalanceando la cartera de acuerdo al porcentaje establecido, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que como no necesitas de un humano, no necesitas de estos sesgos cognitivos, incluso de parámetros de impactos exteriores, como desastres naturales y todo ese rollo, pues se reducen, o sea, se elimina eso y las comisiones son de aproximadamente de un 0,1 al 0,2% anual, a diferencia de un 2,5 a un 3% anual, que sería excesivo. Ahorita no voy a ahondar en eso, pero quiero que lo tengas en consideración. Entonces, lo que quiere decir esto es que este tipo de fondos generalmente se ofrecen a inversores del top 1% y por lo que pueden tomar mucho apalancamiento. A diferencia de un fondo de gestión pasiva que puedes invertir desde $10, desde $5, lo que tengas, y que además esto refleja la rentabilidad de los índices que sí replica. Y como podemos notar acá también, es que la mayoría desaparecen sin dejar rastro a los 10 años en cuanto a los fondos de gestión pasiva, ya que, por ejemplo, un banco ofrece una serie de productos como fondos de gestión activa o profesionales que se encargan de gestionar estos fondos, y desafortunadamente utilizan la paradoja del superviviente, que básicamente nada más ofrecen estos productos o estos índices activos que han funcionado bien. Lo que quiere decir que estos 10 fondos, 9 no funcionaron, no sirvieron, y del cual los eliminan de su cartera de productos a ofrecer y solamente muestran del que sí funcionaron, a diferencia de un fondo de gestión pasiva que ya tiene una rentabilidad establecida media y pública de sus beneficios, ¿no? De la rentabilidad demostrada durante más de 100 años. Entonces, estos son una de la comparativa, yo creo que más relevante que podemos notar al día de hoy con los fondos de inversión. Muy bien. Entonces,